Hola a todos y a todas. Gracias por participar en nuestro segundo webinar, nuestro cuarto, en realidad, webinar en español titulado Diseño de personajes para cómic en Clip Studio Paint, con nuestro artista de hoy, Amancay Nahuelpan. Eh, Antes de empezar con el webinar, hay algunas informaciones que compartiré con ustedes. El webinar durará aproximadamente una hora. Todos los asistentes estarán en modo mute o silencio. Sesión de preguntas y respuestas en los últimos 15 minutos del webinar. Los asistentes pueden realizar preguntas en el panel de preguntas durante el evento. Debido a razones de tiempo, no todas las preguntas podrán ser respondidas. El webinar será grabado. La grabación del webinar será compartida por redes sociales y enviadas a todos los registrados y asistentes del evento. Los panelistas del evento son Fahim Nías, Mario Quiñones, quien les habla, y Amancay Nahuelpan. Para quienes se conectan por primera vez con nosotros o quienes no conocen Clip Studio Paint, Clip Studio Paint es tu solución todo en uno para crear sorprendentes ilustraciones, cómics, manga y animaciones listas para publicar. Para mayores informaciones, ingresen a www.clipstudio.net/en o www.graphicsly.com. Daremos inicio al webinar titulado Diseño de personajes para cómics en Clip Studio Paint. Sin más que agregar, dejo con ustedes al artista de este webinar, Amancay Nahuelpan. Muchas gracias. Gracias Mario, hola a todos, gracias por inscribirse en este webinar y espero que, bueno, al final de este tutorial puedan haber aprendido algo nuevo para sus incursiones en el cómic y la ilustración usando el Clip Studio. Bueno, antes que todo, perdón por la voz, amanece un poco resfriado estos días, así que voy a estar un poco con la garganta tomada, pero eso no va a impedir que podamos realizar el webinar de todas formas. Les cuento un poco para que sepan qué hago. Hace más o menos 6 o 7 años ya trabajo en la industria del cómic norteamericano y bueno, actualmente trabajo para la editorial DC Comics y ahora mismo soy el dibujante de una miniserie que se llama Gotham City Monsters y de hecho el número 3 ya salió a la venta ayer. Y respecto a lo que haremos en este webinar, voy a trabajar en el diseño del personaje de uno de los personajes que aparece en esta serie. Puntualmente, cuando hablamos de diseño de personaje, hay dos cosas que hay que tener en cuenta desde el principio, que es el trasfondo del personaje, que sea alguien que vaya a relacionarse con el lector o que les interese la historia, y luego ir buscando las referencias. El personaje con el que estoy trabajando se llama Red Phantom. Es un personaje orientado en más o menos 1920, un actor, un artista de teatro. Entonces, para eso lo primero que hice fue buscar referencias. Y les voy a mostrar un poco de las referencias para este personaje. La vestimenta de los años 20 era más o menos con el corbatín y el traje completo y también el peinado es muy particular de esa época. Entonces, a partir de esto, yo ya tengo en mente más o menos las ideas de cómo era hacer el look de este personaje. Usualmente cuando empiezo, con lo primero que empiezo es con la cara del personaje. Entonces, ahora, básicamente voy a... este cuadradito de aquí, si lo ven, esto es porque yo uso una Cintiq Companion de Wacom. Y este es como algunas tabletas más grandes traen un Express Key Remote, que es como el botón, los botones de acceso directo. Aquí tengo el lápiz, el lápiz de tinta, el lápiz grafito, la goma para escalar, pegar, cortar y copiar, que son los botones que uso más frecuentemente, entonces tengo aquí el shortcut para llegar y pinchar cuando necesito. Lo que uso para empezar el layout principal es el lápiz.
Aquí uso el más básico de todos, el Lighter Pencil, con el tamaño del pincel a número 10. Eso siempre se puede ir cambiando para los que son nuevos, para la gente que es nueva en Clip Studio. La cara, como todavía no tenemos definido este personaje, empezamos con algo muy básico y luego le vamos dando los detalles. Ahora, hay una herramienta que a mí me encanta mucho en Clip Studio, que es la regla simétrica. ¿Cuál es la regla simétrica? Cuando diseñas un personaje, por lo general, cuando haces la vista frontal, quieres que salga lo más perfecto posible. Acá en el botón de las reglas hay un listado de reglas para hacer distintas perspectivas, reglas paralelas, reglas curvas. Y al final de la lista está esta regla que se llama regla simétrica, que en inglés es Symmetrical Ruler. Para los que no saben usarla, esta es una regla que te da distintas opciones. Puedes tener desde 2 hasta 6 o más líneas simétricas, o sea que si tiras una línea perpendicular, recta aquí, pueden ver esta que está aquí, ¿qué significa eso? Que después cada línea que hagas a un lado de esta regla se va a replicar al otro lado. Si hago una raya aquí, se replica allá. Y así, se va replicando eso. Entonces, cuando estás dibujando una cara, significa que todo lo que hagas va a ser simétrico. Lo que voy a hacer aquí es convertir esta layer en un color un poco más azul y un poco más claro para encima de ella empezar con el grafito. Voy a tirar la regla simétrica de nuevo y a partir de esta base que tengo empiezo a trabajar en la cara del personaje. Esto es como la primera parte del diseño que en este caso me voy a preocupar primero en cómo se va a ver este personaje. Vamos a hacer un modelo base de cómo querríamos que este personaje pareciera. Recuerden que había visto ya la referencia de que el peinado podría ser algo más o menos como en este estilo. Vemos que en esa época se ocupaba mucho el bigote y en otros casos no. Entonces ahí voy a ir viendo después cómo se ve mejor el personaje. Y aquí, como ven, con la regla simétrica, básicamente no ocurre ninguna... o sea, básicamente la simetría se va manteniendo perfecta porque es completamente simétrico la herramienta esa. Y entonces, termino rápidamente con esto. ¿Y cuál es la garantía de esto? Que al momento de tener el rostro mirando de frente, ya sabemos que va a ser completamente perfecto y me va a permitir después jugar con las distintas formas de los looks que pueda tener el personaje. Ahora, cuando usamos las reglas, aquí donde aparece esta escuadra, cuando la pinchas con el botón derecho, puedes apagarla. Cuando dice Show Ruler, la apagas y ya deja de funcionar, significa que la raya que hace aquí ya no se duplica acá. Y después la vuelves a encender y vuelve a aparecer. Entonces siempre es importante mantener este botón, tener en cuenta que si lo vas a querer ocupar, tiene que estar encendido el botón de acá donde estoy apuntando ahora. Y cuando no quieras ocuparlo, obviamente la apagas. Para no tener que estar yendo al dibujo y volver a la regla, lo que yo hago muchas veces es utilizar shortcuts, que con el teclado le asigno una letra para encender y apagar. Los shortcuts se van aquí a archivo o file y aquí hay un botón que dice shortcut settings. Cuando pinchan este botón les aparece la lista de todas las herramientas que están asignadas para el Clip Studio, los lápices, las gomas, el selector para mover, etc. Y dentro de esta lista, de este menú de aquí, en la sección Layer, está la sección Ruler Frame, que es de las reglas. Y aquí hay una sección que se llama Show Ruler. A este le asigné el tab, la línea en diagonal. Entonces cada vez que en mi teclado yo aprieto la línea en diagonal, acá si ven la escuadra,
sin tener que apretarla, se enciende y se apaga. Eso es porque estoy apretando el shortcut que le asigné. Entonces, cuando estoy dibujando directamente sobre la pantalla, ya no tengo que estar volviendo el cursor y la regla aparece y desaparece porque estoy apretando el shortcut. Eso es para la gente que es más nueva en el programa, para que vayan acostumbrándose con los shortcuts, porque más adelante siempre les van a ser súper útiles cuando están trabajando y no quieren perder una milésima de segundo moviendo el cursor de un lado a otro y seguir enfocados en el trabajo. Bueno, ahora voy a volver al personaje este. Vamos a dibujar aquí los ojos rápidamente. Este es un boceto, que yo llamo el boceto como la base, básicamente, de lo que va a ser el personaje. Y a partir de esto vamos a empezar a moldear el look que va a tener para el producto final. Entonces, a partir de esto ya tengo la base y esta es la que voy a ocupar para distintas opciones. Voy a copiar este, voy a apretar copiar y pegar. Al duplicarlo voy a tener aquí otra carita más y otra cara más. Entonces aquí ya tengo las distintas opciones para empezar a jugar con los looks que le vamos a dar a este personaje. En la primera capa voy a jugar un poco con una alternativa de cómo podría ser si tal vez le ponemos bigotes, como habíamos visto. Otra cosa que también es súper importante, cuando ustedes copian y pegan una capa que tiene una regla, como se fijan acá, estas las copié y las pegué, estas reglas igual se duplican. O sea que aquí este de aquí aparece con su regla. Vamos a ponerle a este la figura número 1. Vamos a borrar aquí. Al de acá lo vamos a llamar el número 2 y este el número 3. Entonces, el 3 tiene la regla, el 2 también tiene la regla y el 1 también tiene la regla. Entonces, aquí yo puedo seguir editando este personaje y aquí jugamos un poco con el pelo que le podríamos dar. Vamos a hacer algo bien rápido en honor al tiempo para alcanzar a ver todo lo que tenemos planeado. Entonces aquí tenemos un primer look de cómo podría ser este héroe. Vamos a variar un poco acá, quizás este le vamos a dejar una barba un poco más como de un par de días sin afeitarse. Entonces, vamos a seleccionar aquí. Aquí tengo la regla encendida, entonces la selección que hago a un lado se replica en la otra. Y se multiplica para allá. Y aquí seleccionamos acá. Y ahora vamos a ocupar el airbrush y vamos a ocupar el spray, que es el que está aquí. Esto también tú lo puedes editar, puedes darle una mayor densidad a la partícula, que el spray es básicamente como esto que están viendo acá. Entonces, estas partículas tú las puedes editar si quieres. Aquí yo trabajo con número 4, pero si lo ponemos, por ejemplo, en 10, se va a hacer más intenso. No me gusta esto así que lo vamos a dejar en 4. Y aquí le agregamos una barba ya como de un par de días y quizás el pelo podría ser algo un poco más corto que el que le dimos al otro personaje. Ahí. Y ahora el 3, que es el de acá. Ahora, como ya les dije, este personaje yo ya pasé por esta etapa de crear el personaje. Entonces, en el número 3 les voy a mostrar básicamente cuál fue la opción final a la que llegamos con los editores para este personaje, que es básicamente las facciones de la cara muy similares, pero el pelo es distinto a los otros dos que ya había dibujado. Aquí siempre estoy trabajando con el pencil, el más básico, para hacer los bocetos principales.
Y este le dejamos, no sé si recuerdan la foto de la referencia, se las voy a mostrar aquí, que era típico como la partida como de este punto al lado hacia abajo. Entonces, eso es lo que voy a utilizar de referencia para esto. Un poco más de estilo que los otros dos. Vamos a ver esto de aquí. Y ahí tenemos el pelo. Y ahí está un poco la base de lo que va a ser nuestro personaje. Otra herramienta que también me gusta mucho de Clip Studio, no sé si se dieron cuenta que estuve rotando el canvas, el área de trabajo donde estoy aquí. Aquí tienen la opción, acá en donde dice Flip Horizontal, para la gente que está recién aprendiendo el Clip Studio. Con esto rotas, o sea, giras en 180 grados el canvas, que sirve mucho cuando estás dibujando, por ejemplo, no sé, en este caso, obviamente, como usé la regla simétrica, esta cara va a estar perfecta, pero a veces si no la usas, esto te sirve para voltear y ver cuáles son las falencias que puedes tener a un lado y otro. Y aquí también puedes ir rotando de a poco, cuando apretas esto de rotar, y cuando estás rotado, si apretas esta que está aquí, que dice Reset Rotate, el canvas vuelve a su estado actual. Y aquí obviamente usamos el Zoom In y el Zoom Out. Aquí ya tenemos lo primero que es la etapa del diseño de personaje, que es ver cómo va a ser su cara. Obviamente ya descartamos el 1 y descartamos el 2 porque el 3 fue el que definitivamente a la hora de diseñarlo pensamos que identificaba mejor con lo que queríamos transmitir con este personaje, que era una persona, bueno, era como les dije antes, un actor así como de la era del 1920. Y entonces, como es un actor, tiene que ser una persona que sea una apariencia más o menos guapa, interesante, que pueda ser bastante atractivo visualmente. Entonces, descartamos a los muchachos de acá y nos quedamos con este de aquí. Entonces, a partir de esto, empezamos con el traje. Ya tenemos la cara, ahora tenemos que saber cómo se va a vestir nuestro personaje. Cuando, como les contaba antes, cuando se diseña el personaje, yo hice esas tres caras como para ir jugando con los looks que va a tener. En este caso, para la ropa, dibujo algo muy básico, la forma de él, y esta después, de nuevo, la copio y la pego, se duplica esta layer. También le pueden duplicar acá, donde cuando sobre el layer aquí que está destacado, con el botón derecho pinchamos ahí y aparece duplicar capa, duplicate layer, y ahí la tenemos de nuevo. Entonces tenemos otro personaje más con el que jugar con su vestimenta, y vamos a hacer un tercero acá en duplicate layer, y ahí tenemos tres. Entonces a partir de esto vamos a jugar con las distintas vestimentas que podría haber tenido nuestro personaje. Ahora, una de las cosas importantes es que el nombre del personaje es Red Phantom, o sea, el fantasma rojo. Si se llama Red Phantom, lógicamente que el color tiene que ser rojo. Para eso, vamos a dejar de inmediato la referencia de colores, que es la que tengo acá, para su traje, para la piel y otros accesorios que van apareciendo más adelante dentro de la vestimenta del personaje. Vamos a ponerle de nuevo, a este le vamos a poner el número 3 para que nos vayamos guiando. Este va a ser el número 2. Este va a ser el número 1. Ok, empezamos entonces con el número 1. Usamos el color que tenemos acá y vamos jugando con distintas ideas de cómo podría ser el personaje. Repito, este es un personaje inspirado en la era del 1920,
Entonces habíamos visto que en 1920 se utiliza mucho el tema de los trajes, zapatos, corbatín, quizás hasta el sombrero. Ahí vamos a ir viendo cómo se va viendo el personaje con las distintas opciones. Voy a ocupar el mismo lápiz para básicamente ir haciendo los bocetos de lo que podría ser esto. Vamos a el primero empezar con un traje, a ver cómo se vería, un corbatín. Esto, como les digo, siempre bien rápido, más que nada para ver el look de lo que va a ser. El traje está ahí. Esta información, por lo general, los clientes nunca la van a ver, porque tú como creador, en este caso de personaje o diseñador, necesitas tener una referencia visual de cómo se podría ver en las distintas formas, entonces lo haces bien rápido, no te dedicas a hacer algo muy adecuado, eso es lo que harías después ya en el producto final, pero quieres ver más o menos cómo se vería si aplicaras distintos colores en distintas formas. Aquí le aplicamos un pantalón rojo y un traje rojo. Esa es una opción de personaje. Otra opción podría ser quizás no tanto rojo y quizás un poco más negro. Podría ser en el número 2 la solapa negra. Y el traje rojo. Algo que tenga una variación respecto a lo que hemos hecho antes, quizás un traje un poco más corto. Así. Y después el traje de abajo también quizás podría ser negro. Los pantalones. Los zapatos por defecto siempre los vamos a dejar negros. Dije, bueno. Parece una persona que trabaja en un hotel, así que seguramente esa idea no nos va a resultar. Y el tercero, que es, como les dije antes, como este personaje ya lo había creado, el tercero, la opción que escogimos, cuando lo estábamos conversando con la gente que decidió al final el look que iba a tener era hacerle algo más parecido como al fantasma de la ópera, un traje que fuera largo, para darle un poco más de misterio a esto. También le puse más detalles en las mangas y el traje rojo, por ejemplo. Y la manga, esta otra manga y la solapa de aquí roja, el detalle del corbatín rojo. Y bueno, todo esto también, todas esas X van a representar que esto va a ser rojo, entonces lo voy a seleccionar directamente con el lazo selector para pintarlo más rápido. Y así después voy a tener la idea general de el look que va a tener nuestro personaje de Red Phantom. Entonces, a partir de eso ya tenemos los tres looks, el 1, el 2 y el 3.
El que terminó siendo el look ganador o el look final fue el 3. Entonces, descartamos estos, se van, se va este también, y nos quedamos con el 3 y la cara. Ya definido el cómo va a ser el look de este personaje y su cara, es cuando pasamos a la siguiente etapa, que ya es hacer un diseño ya un poco más acabado del personaje. Aquí, en honor al tiempo, ya tenía hecho los lápices del fondo. Lo que voy a hacer ahora es entintar esto de forma muy rápida para empezar a mostrar el resto del proceso. Para entintar, bueno, como les expliqué antes, los bocetos cuando los dibujo con lápiz, después los cambio a una layer de color celeste, que es lo que está aquí. Cuando pinchas en el layer tienes la opción de pintar del color que tú quieras, en este caso el de efecto es celeste. Apretas ese botón y va y viene el color. Este lo voy a dejar en celeste para sobre ella poder hacer el entintado. Para entintar, la herramienta que ocupo es este que está acá, el Pen Q, y un pincel que se llama Mankai Inker, que es un pincel que yo modifiqué de los pinceles que venían originalmente con Clip Studio. Básicamente la modificación es el grosor del pincel y la sensibilidad. Eso se puede hacer en esta caja que aparece aquí cuando pinchan estas herramientas, en todas las opciones para poder ir editando cada pincel. Una de las opciones que también uso con el pincel es aquí lo que se llama Anti-Aliasing. Yo ocupo el botón más duro. ¿En qué se traduce esto? Cuando tú te acercas al pincel, vas a ver que si está en este botón más duro, va a tener un borde un poco más menos definido. Si lo dejamos en el completamente suave, el borde va a estar más suave. Pero, ¿qué pasa? Que por ejemplo, si yo quiero rellenar esto con la pintura, aquí me va a quedar un halo blanco, porque aquí el borde no es completamente, tiene esa suavidad para que después no se vea tan cortado como este. A la hora de hacerlo con la versión sin ningún tipo de suavidad, o sea, completamente duro, ven la diferencia aquí, cuando lo relleno no queda ningún halo. Entonces, cuando yo trabajo, por ejemplo, en cómic, prefiero trabajarlo así, porque a la hora de imprimir esto no se va a notar. Ese detalle no se nota a la hora de cuando aparece impreso en la revista. Y cuando trabajas con muchas páginas en blanco y negro y quieres acelerar el proceso de las sombras, por ejemplo, es súper recurrente que haces un círculo o muchos círculos, por ejemplo, y después en vez de rellenarlos uno por uno, llegas y con el bote de pintura los rellenas rápidamente, entonces te ahorras ahí un paso y no te queda ese halo blanco que aparece aquí entre medio. Eso es un detalle bien específico, pero que a veces es muy útil. Vuelvo aquí a este personaje y voy a seleccionar la Mankai Inker para entintar a un grosor número 20 y empiezo aquí a trabajar sobre el lápiz que ya había hecho previamente para mostrarles más o menos de forma rápida cómo se hace el entintado o cómo lo hago yo directamente, porque formas hay miles, y después el coloreado de este personaje. Por lo general, cuando se diseñan personajes para cómic puntualmente, siempre hay que tener presente los detalles en cuanto a no sobrecargar la figura con demasiadas cosas que después sabes que vas a tener que estar dibujando tú constantemente. Eso es algo súper importante de tener en mente. Hacerlo lo más no simple en el mal sentido de la palabra, sino que algo bien minimalista, pero que pueda comunicar bien la, la intención del personaje. Porque si no después te vas a ver enfrentado
un sinfín de rayitas y cosas extra o bolsillos que tienes que dibujar y a la hora de hacer muchas páginas eso después te empieza a matar cuando tienes que estar contra el tiempo para entregar una página o algo en particular. Entonces siempre es súper bueno tener una línea de diseño bien dinámica en ese sentido. Es distinto a, por ejemplo, si diseñas para videojuegos, eh, que ahí como haces el diseño y después eso se hace un modelo y ese modelo es el que se utiliza para hacer la animación y todo lo demás del videojuego. Ahí tienes un poco más de libertad en cuanto a la cantidad de detalles que le puedes meter, porque el modelo, una vez que se hace, se replica nomás y no tienes que estarlo dibujando una y otra vez. Entonces, por eso es que muchas veces los videojuegos tienen muchos detalles y, y le dan mucha más textura y eh, más vida, por decirlo de alguna forma, al personaje que aparece ahí. Eso no significa que porque hagas un personaje con menos detalle va a tener menos textura o menos vida. Obviamente que hay distintos parámetros, pero en general, si lo comparan también con las animaciones, por ejemplo, la animación también tiene diseños de personajes mucho más limpios, por decirlo de alguna forma, comparado a los videojuegos o las películas. Entonces siempre hay que tener súper presente cuál es el destino final que va a tener el personaje que estás creando, porque o tú o alguien más va a tener que representarlo muchas veces y no quieres que para ti o para la otra persona sea después un problema de tener que estar dibujando una y otra vez el bolsillito extra que le pusiste o el cinturón extra porque se vea un poco más interesante. Ok, aquí tenemos un poco, aquí también el pincel que me gusta ocupar mucho es el que se llama Calligraphy, que es como un pincel caligráfico que tiene como el efecto ese de pluma para escribir caligrafía. Me gusta porque da un poco más de textura en el trazo. Bien, aquí entonces voy a dejarlo hasta aquí, agregarle un poco más de detalles para mostrarle la capa del coloreado. Cuando ya termino de entintar, apago la layer, la capa, en la que estoy usando los lápices, esa layer que había quedado azul, esta de acá abajo, en el botón, en el menú de los layers, esta la apago y tenemos solamente la línea de las tintas. Pantalones no los terminé porque quiero concentrarme un poco ahora en el coloreado. Voy a agregar un detalle más aquí en el pelo. Muy bien. Habíamos dicho que este traje iba a ser rojo completo. Entonces, acá tengo mi caja con colores. Usualmente cuando trabajo en el coloreado lo que hago es dejar el line art, que es esta capa, la línea, sobre una capa de color, que va a ser la base de mi dibujo. Lo que voy a hacer es, con el lazo, seleccionar toda la figura y aplicarle el color completo a todo. No voy a, no voy a dejar la cabeza fuera ahora mismo, porque lo que quiero hacer primero es tener todo la selección del personaje para el colorido y después voy a hacer los detalles. Esta es básicamente la selección base. Y una vez que tenga la selección base, voy a poder ya definir los distintos detalles del resto del traje.
Y la última parte del chaperín. Entonces, sobre esta capa que tengo, aplicamos el color. Aquí los detalles que hayan quedado, después los termino con el lápiz, esta parte blanca. Aquí. Y ahí estamos. Ahora, esta capa, en opción acá, donde tengo esta capa con el color, la voy a dejar con el bloqueo de píxel transparente, que es el candadito este con el píxel que está acá. ¿Qué significa eso? Que vieron aquí que apareció el icono, si se fijan en la capa, se aparece el icono. Cuando está ese icono activo, significa que esta capa queda seleccionada para que todo lo que se haga sobre ella sea sobre ella y no se salga de los bordes. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si selecciono el lápiz, tenemos aquí el negro. Ahora mismo tenemos esta capa seleccionada, yo puedo hacer la raya aquí, pero si empiezo a hacer la raya aquí, no sale de acá, porque está todo seleccionado para trabajar acá directamente adentro. Entonces todo lo que haga va a quedar adentro. ¿Para qué me sirve esto? Para empezar a colorear los detalles, por ejemplo, en este caso de la cara. La cara ya la tengo, ya tengo fijo que este va a ser el color, entonces selecciono todo lo que es la cara. Si se dan cuenta, hice un círculo grande, pero no por eso voy a terminar de pintarlo de afuera porque tengo la capa bloqueada. Entonces se selecciona solo lo que quiero de ahí. La camisa la vamos a dejar blanca. Vamos a ir aquí con la camisa blanca también. Y la manga la vamos a dejar gris con el guante. Vamos a darle un guante blanco, o sea, un guante gris y una manga gris. Y esta rosa también va a quedar gris. Y esto tendría que... Muy bien. Tenemos el color base y ahora lo que viene después es empezar a darle un poco más de volumen a esto. Para darle volumen lo que generalmente hago es, hice una capa nueva, la pongo en multiplicar y con el marker que está aquí, acá en la izquierda, y el flat marker, con el color gris, empiezo a colorear todas las partes que son sombras. En esta capa nueva que tenemos acá, selecciono mi color. Pueden seleccionar la capa de color apretando el botón control y después pinchar sobre la capa y te va a seleccionar todo lo que tenías previamente dispuesto como el color. Y en la capa que establecí como las sombras, empiezo a pintar las sombras para tener ya la referencia de cómo va a venir la luz por este personaje. Cuando selecciono esta rayita, no sé si las ven aquí los puntitos, eso a veces me molesta un poco, entonces eso se puede apagar apretando acá el botón que dice Show Border of Selected Area, mostrar el borde del área seleccionada. Si se fijan, lo apreté y ya no aparece más eso, entonces sí puedo pintar más tranquilamente. Sigue seleccionado, pero ahora mismo no se ve la línea de lo que está seleccionado. Voy a hacer esta selección bien rápida para que tengan la idea. Esto la idea es ir dando volumen al personaje, al cuerpo y todo lo demás, para que vaya tomando un poco más de forma. Además de darle el volumen a las sombras, lo importante también es jugar un poco con las luces. En otra capa, creo una capa nueva y manteniendo la selección del color, escojo un color un poco más claro del rojo y le aplico un poco más de
de luz para seguir con el volumen del cuerpo. En honor al tiempo no voy a poder hacer todo esto detallado, pero les voy a mostrar cómo es la forma que debería quedar esto después de hacer todo esto de forma más, obviamente con más calma. Algo así. Bien, rápidamente esto va tomando un poco más de forma. Ya no tenemos esta forma esta figura tan absurda de acá del boceto. Tenemos algo que va tomando un poco más de cuerpo. Una vez que pasan por toda esa etapa, llegamos al producto final. Voy a apagar todas estas layers. Que sería presentar algo básicamente en este estilo. Que es el diseño donde tenemos la vista principal del personaje, cómo se vería de costado, y después los detalles, que es súper importante tenerlo en cuenta siempre. Por ejemplo, la cara de frente, cómo sería de lado. Acá tenemos los guantes, el detalle de cómo es el guante. Y una de las cosas que tiene este personaje es que tiene dos formas, la forma humana y la forma de demonio. Entonces, cuando queda convertido en demonio, queda como esta figura que está acá. Y este es el personaje que después utilizamos para que apareciera en el cómic de Gotham City Monsters, que es el que les comenté previamente. Aquí les voy a mostrar unas páginas. Por ejemplo, aquí ya está el personaje en Gloria y Majestad. Aquí está en la portada del Gotham City Monsters del número 2. Ahí está su nombre, la furia del Red Phantom. Y aquí es cuando él aparece por primera vez. Como verán, aquí le está atrapado en un espejo. Y de a poco empieza a transformarse en el demonio hasta que pasamos a las siguientes páginas y aparece aquí en toda su presencia atacando a los enemigos con los que tiene que pelear y después aquí está de vuelta en forma humana. Entonces todos esos detalles que les mostré antes del el traje, el corbatín, esta rosita que tenía aquí, todo eso, después se aplica acá y después cualquier persona que tenga que dibujar este personaje ya lo tiene como referencia en el el style sheet del personaje. En español es se me olvidó la palabra en español ahora mismo, pero el style sheet es en inglés. Y así ya tienen la referencia de cómo se ve el personaje y después cualquier persona puede tomar esto, dibujarlo y basarse en, este, en esta matriz para después replicarlo y poder dibujarlo o hacer cualquier cosa con él. Creo que estamos con el tiempo, Mario, o me da tiempo para algo más. Bueno, si tienes algo más que quieras agregar, algo que se te olvidó, todavía tenemos unos pocos minutos para luego pasar a Em, la ronda de preguntas. Sí, bueno, no, más que nada, bueno, obviamente no alcanzo a dibujar en vivo con detalle, pero es importante siempre tener distintas cosas en consideración cuando le vas a presentar al cliente el personaje. Por ejemplo, antes el fondo, obviamente se dieron cuenta que era un fondo blanco. Esto también va un poco en la presentación de jugar un poco con la misma tipografía, el fondo, como para que se vea algo un poco más completo. Y bueno, esto es básicamente una idea de los detalles. Después puedes hacer, lo que se hace mucho también es hacer la rotación completa, aquí es ponerlo de frente, de costado y después de espalda. Así tenemos un look completo, pero en este caso no era necesario porque no hay ningún detalle en la espalda que sea necesario mostrar. Eh, Podría haber hecho algo más con el demonio también, haber hecho un turnaround, rotarlo, pero bueno, ahora mismo nos enfocamos directamente en el personaje, en la forma humana de este personaje, y tratar de mostrar en estas imágenes lo que más puedas del personaje que creaste para que después la gente
quien quiera que vaya a trabajar con él, o tú mismo ya tengas una referencia rápida y fácil de lo que se tiene que hacer. Genial, genial. Bueno, si te parece, podemos pasar a la ronda de preguntas. Sí, de todas formas. Bueno, agradecemos a todos los participantes la gran cantidad de preguntas que nos han enviado y hemos realizado una selección de ellas. No alcanzaremos obviamente a contestar todas, pero haremos lo que más se pueda dentro de estos 15 minutos. Y bueno, por supuesto, agradecer a todos nuestros seguidores y quienes están participando de este webinar. Hay gente de Centroamérica, El Salvador como Alison, de Costa Rica como Paula, de Honduras como Ronnie, de España como Alejandro, Álvaro, Jorge, Víctor, de México, Abigail, Carla, Noé, Juan, eh, Perú, Antonio, Chile, Sara, Colombia, Osvaldo, Daniel, Miguel, etcétera, y Galicia, Idoya, bueno, muchos, muchos. Así que bueno, algo como para resumir un poco, si nos puedes comentar cómo te iniciaste en el mundo del cómic, de Clip Studio Paint, pero sobre todo para llegar a trabajar en DC Comics. Bueno, como muchos me imagino, desde pequeño siempre me gustó el tema del cómic y hice un camino, un recorrido bien largo para poder llegar a donde estoy ahora. Probé bueno, me inicié en editoriales más independientes. Empecé trabajando con escritores independientes y después de ahí fui desarrollando un poco más de portafolio para poder mostrar a editoriales más grandes y de ir avanzando de a poco no sé, estuve en IDW, Boom Studios, un editorial que se llama Black Mask Studios, donde estuve harto tiempo, hasta finalmente llegar a la DC, que ahora estoy aquí hace, creo que ya van a ser un año y medio, 2 años. Y bueno, Clip Studio yo empecé cuando todavía se llamaba Manga Studio, porque antes dibujaba análogo y después por cosas de la vida terminé incursionando en el digital. Tuve mi primera Ujú. Wacom y de ahí ya empecé a trabajar. Primero trabajaba en Photoshop, pero después descubrí que existía Manga Studio, que era directamente un programa especializado para hacer cómic. Y Ujú. una vez que lo descubrí ya no cambié, no volví a ningún otro programa y me quedé aquí siempre con este. Y después, bueno, con el tiempo obviamente Clip Studio ha ido agregando más opciones y más herramientas, pero la base siempre ha estado ahí y que es la, lo intuitivo que es para utilizar y lo conveniente en cuanto a todas las opciones de herramientas que te presenta para hacer páginas de cómic puntualmente. O sea, es súper bueno en ese sentido. Creo que el mejor de todos los programas que hay en cuanto a las opciones que te da, tienes la opción para hacer las viñetas automáticamente o más rápido, las reglas que tiene, los distintos Claro. tipos de lápices, en fin, un sinfín de cosas que ayudan a mejorar el rendimiento, sin duda. Ujú. Bueno, de hecho nos hicieron varias preguntas respecto a herramientas, pero antes de pasar a eso, también hay preguntas sobre, por ejemplo, aquí Paula preguntó, en tu opinión, ¿cuáles son los elementos de importancia para representar visualmente la personalidad de un personaje? Si hay que tomar en cuenta algo más a la hora de diseñar. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es, obviamente, la cara. La cara creo que tiene que transmitir mucho. Voy a decir como un poco aquí, por ejemplo, nuestros personajes tienen una mirada como misteriosa en ese sentido. Y ese es un poco lo que queremos transmitir, porque es una persona misteriosa, un personaje que vivió atrapado, su espíritu vivió atrapado en un teatro por mucho tiempo hasta que apareció ahora en los tiempos actuales. Y, y entonces a través de la mirada un poco capturar eso y es una persona que también es en cierta forma dinámica para moverse, entonces igual el traje tenía que ser una forma que fuera como esbelta en ese sentido, que proyectara la forma de su cuerpo y darle un dinamismo al look que tiene y las características
que pueda representar. Ujú. Y, bueno, y justo hablando de diseño de personaje, Noé pregunta si, bueno, ¿cuántas versiones de personaje realizas antes de decidirte por una definitiva? En promedio son a veces como tres opciones que yo envío. En este caso estaba trabajando con los editores, entonces les envié tres opciones. Siempre hay una que la hago un poco más detallada que el resto porque es la que más me gusta y espero que ellos me digan que esa es la que les gusta. Y a partir de eso se hacen modificaciones, por ejemplo, a veces puede ser que le cambies el zapato o que le cambies el color del pantalón o el tipo de chaqueta, entonces ahí va jugando un poco, moldeando un poco esa figura que ya previamente habéis dejado estipulada, pero que después la vas editando un poco más para que quede lo que finalmente deje conforme a todos, en este caso el escritor y los editores y a mí como dibujante. Ujú. Siempre es bueno cuando mandas tus alternativas, siempre es bueno mandar una alternativa, la que te gusta a ti, un poco más acabada que el resto, como para que visualmente se sientan así como atraídos directamente de, este se ve mejor. Quizás no era el que tenían en mente, pero como lo ven un poco más acabado, es el que quizás ven que ya tiene como mejor, está en un mejor punto de partida que el resto. Claro. ¿Y en tu experiencia pasa eso regularmente? Eh, no el 100% de las veces, pero la mayoría de las veces sí, sí, o sea, siempre y cuando sean ideas que son cuerdas, no vas a enviar ahí un disparate de ideas, obviamente no resulta, pero si es algo que crees que a ellos les puede gustar y quizás se pueden inclinar por otra, a veces ayuda, no siempre, no es que esa sea la regla mágica, pero ayuda muchas Claro. veces a inconscientemente hacerlos entender que eso es lo que hay que hacer. Bueno, y hablando de presentar, Osvaldo pregunta si qué tipo de archivo de imagen recomiendas para exportar a la hora de, por ejemplo, presentar este tipo de... Por lo general yo envío en TIFF, que es Ujú. la que mantiene la mejor compresión de imagen. JPG, por ejemplo, los rojos se distorsionan demasiado. Ya. TIFF siempre es un buen formato para enviar. Siempre tienes que asegurarte de que la imagen quede en una sola, o sea, el flat de la imagen, o sea, que comprimir todas las capas en una sola, porque si no, obviamente te va a subir el peso de la imagen. Y sí, bueno, si va a ser algo que vas a mandar de forma digital, el DPI tiene que ser más bajo que si lo vas a imprimir, obviamente. Ujú. Y bueno, ahora que estamos en ese tipo de preguntas, Miguel pregunta qué formato de página o de hoja utilizas. Si es que existe Para, uno general así que utilices. sí, acá las opciones que te da el Clip Studio por lo general son bastante estándar. Para esta ilustración en particular ocupé la estándar que viene con el tamaño de ilustración, que es esta que está aquí de 41 por 27 en formato horizontal. Para hacer cómic uso el tamaño, bueno, cuando hago cómics me voy aquí sí, aquí, al botón azul. Aquí me da las opciones del margen y todo lo demás. El tamaño que ocupo acá es 27 por 41, que es el tamaño que me dan directamente de la DC en este caso. Trabajo con los formatos que me mandan ellos para que quede directo para que ellos lo puedan después mandar a imprenta. Ujú. Pero por lo general los formatos que ya trae el Clip Studio son bastante estándar en cuanto a los tamaños, las distintas opciones de tamaños de página. A3, A4, y la ilustración que viene aquí por defecto también de 27 por 41. O creo que yo lo dejé en defecto, no me acuerdo si es el tamaño original cuando compras el programa, pero yo trabajo a 27 por 41 a 600 dpi. Claro. Y bueno, esto no nos fue preguntado, pero ya que nombras DC, ¿tú trabajas con un equipo de cuántas personas? Yo trabajo con un escritor, una colorista y los editores. Ahora mismo son dos editores, un colorista y el escritor, y bueno, la persona que se encarga de poner los rótulos. Entonces Ujú, somos cuatro, cinco, seis personas. ujú. Eh,
el que me envía el guión, yo, la colorista, y yo trabajo todo en blanco y negro, todas las páginas que hago siempre son en blanco y negro, y después la colorista se encarga de, bueno, de aplicar el color, obviamente, a ella yo le envié previamente este diseño de personaje para que ella tuviera la idea de cómo iba a ser el look a la hora de colorear todo esto. Claro. Sabía que el traje de él iba a ser rojo y los guantes blancos, etc. Ujú. Y bueno, el rotulista después que se encarga de poner los diálogos y todo lo demás. Y los editores que son los que se encargan como de que todos funcionemos y que las piezas encajen de forma correcta para que salga en el tiempo que tienen que salir. Ujú. Bueno, y volviendo con preguntas más técnicas, dice Sara, ¿cómo utilizas las reglas de perspectiva las layers de perspectiva, las capas, para poder ubicar nuestro personaje en el espacio? Em, bueno, aquí no ocupé eso, pero le puedo mostrar rápidamente cómo eso se va, cómo se utiliza. Em, Ujú, cuando vas a las perspectivas, a las reglas y usas la Perspective Ruler, esta ujú, va a generar una capa automáticamente por defecto, que va a ser su propia capa. Por ejemplo, si tiramos una perspectiva aquí, una perspectiva acá, y después una que venga así. Aquí tenemos tres puntos de fuga, ¿vale? Que es como lo básico. ujú. Aquí, si se dan cuenta, se generó una nueva capa aquí abajito, que es la capa de la perspectiva. Entonces, acá, para que vean dónde viene esta perspectiva, si vamos a dibujar un edificio, por ejemplo, vamos a cambiar el color negro aquí, sería algo así, aquí baja esto, otra acá, y otra acá. Okay, aquí tenemos una idea de cómo sería el escenario donde podríamos montar el personaje. Entonces, aquí, si es un personaje que va a estar de pie, como ya vemos que aquí hay una línea, esta que está aquí, es la que nos da la base de cómo son las líneas paralelas. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que situar el personaje. Apagamos la regla, lo que les mostré antes, que con el shortcut se podía encender y apagar, o sencillamente apretando el botón derecho y el botón izquierdo. Y sobre esto empezamos a situar al personaje. Entonces, lo quieres poner de pie, es importante que el personaje siempre vaya de acuerdo a la forma que te está dando la guía de la perspectiva. Y bueno, y Alison también nos preguntó cómo se quita la regla simétrica, ya que hablamos de La reglas. regla simétrica les muestro de inmediato. Entonces, bueno, ahí básicamente se sitúa el personaje en la perspectiva cuando usan la regla de las perspectivas. La regla simétrica, Ujú, em, volvemos a seleccionarla acá, pinchamos regla simétrica, ahí está la regla simétrica. Vamos a hacer un círculo ahí, la cara. Entonces, tenemos aquí la cara. Para quitarla, volvemos acá abajo donde está la capa de la regla, pinchamos sobre la escuadra con el botón derecho y apretamos Show Ruler. Ahí se apaga y ya no hay regla simétrica. Si se dan cuenta, esta línea no se replica acá. ujú. La encendemos de nuevo y se vuelven a replicar todas las líneas que estaban del otro lado. Ahora, lo que les he explicado, el shortcut o el atajo que se puede utilizar es otorgarle o asignarle una tecla para hacerlo automáticamente. Para eso vamos a Archivo, aquí en File, aquí donde dice Shortcut Settings, y aquí en el listado buscamos dentro de todo esto, que igual hay que ir ahí paso a paso viendo, la parte que dice Show Ruler, que se ve aquí. Y yo le otorgué esta tecla, que es la rayita en diagonal. Apretamos OK. Entonces, si se fijan acá, la regla esta está encendida. No voy a mover el cursor, pero voy a pinchar la tecla de la raya en diagonal y se apaga. No hay nada ahí. La encendemos de nuevo y ahí vuelve a aparecer la regla simétrica.
Ahora, la regla simétrica también no necesariamente siempre tiene que ser de forma perpendicular, sino que puedes darle cualquier tipo de posición que quieras y te va a dar ahí el efecto de la regla simétrica. Y como les dije antes, también tienes la opción de otorgarle más líneas. Por ejemplo, acá dice número 2, vamos a darle 9 y te van a aparecer todas estas líneas. Entonces, cuando hagas una línea acá, se va a replicar acá. Esta de acá se replica acá. Esta de acá se replica acá. Y así se van replicando en los distintos ángulos de cada línea. Aquí se puede jugar de forma infinita con las reglas y las perspectivas y todo eso. Ujú. Es mucho que donde se puede sacar aquí un muy buen recurso para construir fondos y cosas así. Claro. Y Amancay, la última pregunta, para no extendernos demasiado. Tú mencionaste un pincel tuyo y alguien nos preguntó, Camila, dice, ¿cómo se pueden agregar pinceles hechos por uno mismo? Ya. Acá. Este pincel que hice fue un pincel que edité de un pincel existente. Entonces, hay dos formas. Una es hacerlo editando un pincel existente. Por ejemplo, el pincel base, uno de los que vienen siempre es el G-Pen. Este lo puedes copiar. Aquí donde dice Create Copy of Currently Selected Subtool, pinchas ahí. Y aquí le vamos a poner pincel Webinar. Y aquí tenemos la copia de este pincel. Entonces este pincel después nosotros lo editamos acá, en esta cajita donde aparece la herramienta, y le vamos dando las distintas formas, el espesor, la densidad, la textura, todo lo que queramos. Ahora, si tú quieres crear así como de la nada un pincel, a ver, por ejemplo, vamos a dibujar una figura rápida aquí. Voy a poner, este va a ser un pincel con esta figura. Edits, ya, aquí, quizás lo hicimos rápido. Seleccionamos esta mancha que dice, vamos a editar. Aquí donde dice registrar material, ponemos imagen. Y aquí, en el nombre le vamos a poner figura webinar. Y vamos a poner aquí, usar para transformarlo después en pincel. Usamos esa figura, lo elegimos, vamos a guardarlo en todos los materiales. Sí, porque después hay que buscarlo. Ya, y le pusimos figura webinar. 0, 1. Entonces vamos a OK. No, y después, acá en los downloads, aparece, bueno, aquí si se dieron cuenta, este menú lo tenía escondido, después dice que apareciera, que es el menú donde aparecen todos los materiales que tú descargas o que creas, etc. En los downloads aquí me aparece figura 0 webinar. Cuando vamos a editar pincel, aquí eliges la forma del pincel. Y aquí donde dice brush tip, en material, escoges el material que quieres. Y aquí tenemos la figura del webinar. Y ahora, si se dieron cuenta, aparece ahí una forma medio rara. A ver. Que tiene como una textura al lado, pero no es la figura que queremos. Entonces le vamos a dar por ejemplo, en este caso, un spraying effect. El tamaño de la partícula puede ser así. Y
Stiller y brush tape. Aquí. Ojalá esto que tenga menos. Y aquí, bueno, aquí en la realidad se ve muy pequeño, pero si nos acercamos, van a ver que va apareciendo la forma de la figurita esta, replicada múltiples veces, que era la que habíamos hecho originalmente. Y esto después lo puedo utilizar como textura o lo que quieras, o si sencillamente no quieres que sea como textura y darle solamente como forma de pincel, le quitas el efecto de spray y te queda como una línea solamente. Y aquí vamos dibujando muchas de estas figuritas. ¿Se entendió eso o lo hice muy rápido? No, se entendió bastante y bueno, es un mundo la creación de pincel, entonces puede ser un Sí, no, webinar esto es entero infinito, o sea, solamente de creación de pincel, pero se entiende lo básico y cómo acceder a los paneles y crear claro. una figura, ¿sí? Después si vuelven a ver el video con más calma, ya ahí pueden seguir el paso a paso, pero básicamente ahí es la creación del pincel que es a partir del dibujo que tú hagas y después lo guardas como una imagen para utilizarla en pincel y después editas el pincel que quieras y le otorgas la figura y te sale Claro. esta florcita o lo que sea. Y bueno, lo bueno es que después de esto te sirve para aplicarlo en distintos colores o lo que sea, entonces es básicamente infinito el recurso en ese sentido de Clip Studio para crear pinceles y todo lo demás. Ujú. No, genial. Bueno, no queremos extendernos más, pero agradecemos enormemente la participación de Mankai y tu participación en este webinar. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias a la gente también que se animó a participar y ojalá que algo les haya servido esto. Después me imagino que el video lo podrán ver con más calma. Espero que se haya podido entender la mayoría de las cosas que dije y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa que tengan, siempre por redes sociales pueden ahí consultarme, así que no hay problema. Exacto, muchas gracias a Mankai. Eh, Agradecemos, como mencionamos anteriormente, a nuestro artista, a los asistentes, y ciertamente fue un webinar espectacular y estoy seguro que hemos aprendido bastante. Les esperamos en un próximo evento y para más información, aprende más sobre Clip Studio Paint en www.clipstudio.net/en, www.graphicsly.com. Síganos en la cuenta YouTube de Celsius Web, que es la de Clip Studio Paint, y nuestra, que es de Graphicsly. Y para mayor información sobre Mankai, su portafolio, las cosas que él está haciendo, los nuevos proyectos que se vienen, síganlo en sus redes sociales, en Instagram, Amankai-art, en Twitter, Amankai-art, y en Facebook, Amankai Nahuel Pan. Muchas gracias. Estén atentos a los próximos eventos en español que realizaremos. Síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.